Jerusalén, la joya del antiguo Oriente, se desplegaba ante nosotros en una vista panorámica, capturando la grandeza de una era que unía historia y leyenda. Frente a nosotros, se erguían majestuosos edificios de piedra, sus paredes reflejando la calidez del sol naciente. Entre estos, el templo en construcción se alzaba como un símbolo de devoción y poder, sus muros aún inacabados pero prometiendo ser una maravilla eterna. La ciudad despertaba mientras los primeros rayos de sol iluminaban el horizonte. En el centro, el Palacio Real de David se destacaba, un recordatorio del legado y la continuidad de la dinastía. A su alrededor, la ciudad bullía de actividad. Hombres y mujeres recorrían las calles de piedra, sus voces mezclándose en un murmullo constante. Los mercados estaban llenos de colores y olores, especies exóticas, telas finas y el fresco aroma de pan horneado al amanecer. El sonido de las herraduras de los caballos reverberaba mientras las carretas levantaban polvo al transitar las vías principales. Los vendedores ofrecían sus productos intentando captar la atención de los clientes que regateaban y comentaban los sucesos del día. Entre ellos, viajeros de todas partes llegaban, trayendo consigo noticias y tesoros lejanos. De entre la multitud destacaba la figura del joven rey Salomón, reconocido no solo por su sabiduría sino también por su ambición de concretar la grande obra del templo, un sueño heredado de su padre David. Su presencia era imponente, pero su rostro reflejaba serenidad y firmeza, cualidades que lo habían convertido en uno de los monarcas más respetados de su tiempo. El reinado de Salomón era una época de prosperidad y paz. Bajo su liderazgo, Jerusalén no solo era un epicentro religioso, sino también un núcleo cultural y comercial. Las alianzas construidas por Salomón ampliaron las rutas comerciales, haciendo de la ciudad un crisol de culturas y sabidurías. Al caminar por las calles adoquinadas, Salomón observaba con satisfacción cómo su pueblo prosperaba. Podía ver los avances en la construcción del templo, donde cientos de hombres trabajaban incansablemente. Motivados por la visión de un santuario que reflejaría la gloria del Dios de Israel. Las piedras, traídas de canteras lejanas, eran talladas con precisión, cada una encajando en su lugar como pieza de un gran rompecabezas. En las cercanías del palacio, un jardín real lleno de flores exóticas y árboles frutales ofrecía un respiro de la actividad bulliciosa del mercado. Aquí, Salomón solía meditar, buscando en la tranquilidad la inspiración para sus proverbios y decisiones. Su corte era un mosaico de sabios y consejeros, quienes traían ante él las inquietudes y propuestas del reino. Los días transcurrían plenos de actividad y, a medida que el sol se elevaba en el cielo, la ciudad cobraba vida en todas sus dimensiones. El espíritu de emprendimiento y comunidad se palpaba en el aire, una clara manifestación del reinado del monarca más sabio de todos. Bajo su mando, Jerusalén no era solo una ciudad, sino un símbolo de la grandeza alcanzable cuando la paz y la sabiduría se funden para construir un futuro común. La coronación de Salomón como rey de Jerusalén fue un evento marcado por incertidumbre y expectación. Era el hijo de David y Betsabé, joven y sin demasiada experiencia para manejar un reino tan complejo como el de Israel. Sin embargo, el pueblo estaba dividido pero esperanzado por lo que traería el nuevo rey. Una de las primeras decisiones importantes de Salomón fue cómo lograr la unidad y estabilidad del reino en medio de las tensiones políticas. Su primera jugada fue convocar a todos los líderes tribales y consejeros de su padre a una asamblea en Jerusalén. Desde su trono de cedro y oro, rodeado de inscripciones de la ley de Moisés, Salomón se dirigió a la asamblea con una serenidad que sorprendió a muchos. Con voz firme, explicó su visión de unificar el reino mediante la sabiduría y el juicio justo. Su madre, Betsabé, se sentó a su lado, con una expresión de orgullo y confianza, mientras el profeta Natán observaba desde las sombras, listo para guiar al joven rey cuando fuera necesario. Durante su discurso, Salomón enfatizó la importancia de la paz y prometió ser un rey justo para todos, incluidos los comerciantes y extranjeros que se hallaban dentro de sus muros. Entre la multitud, Adonías, su hermano mayor, observaba con envidia y resentimiento. Adonías había intentado apoderarse del trono antes de que su padre, el rey David, declarara públicamente a Salomón como su sucesor. El recuerdo de ese intento de usurpación y la intervención divina del profeta Natán pesaban como una sombra sobre la reunión. Luego de la asamblea, en la calma del anochecer, Salomón se retiró a su cámara. Allí, en la intimidad de su habitación adornada austeramente, se arrodilló para orar,
pidiendo sabiduría y discernimiento, sabiendo que gobernar se trataba de mucho más que simplemente ser el hijo de un gran rey. Esa noche tuvo un sueño, Dios le apareció y le preguntó qué deseaba. Salomón, encontrando una valentía interior, pidió un corazón sabio para gobernar a la multitud de su pueblo con justicia. Agradable por su modestia, Dios le prometió no solo la sabiduría que deseaba, sino también riquezas y honor incomparables si continuaba obedeciéndolo. Al día siguiente, Salomón despertó con una nueva convicción. Sus decisiones subsecuentes reflejaron una sabiduría divina que desafió las expectativas de sus adversarios. Comenzó reformando el sistema judicial, creando una estructura que permitiera que todos pudieran buscar justicia de manera equitativa, ganándose el respeto tanto del pueblo como de los nobles. Reestructuró las rutas comerciales y trazó planes para la construcción de un templo que honraría al Dios de Israel y sería el gran legado de su gobierno. Así pasaron sus primeros días como rey, llenos de decisiones cruciales y desafíos internos, pero también marcados por la promesa de un reinado sin precedentes que sería recordado por su sabiduría más que por la guerra o la conquista. El joven Salomón, inicialmente visto como inmaduro e inseguro, comenzaba a tejer el tapiz de un reino sabio y próspero bajo su liderazgo. En el gran salón del palacio, donde la majestuosidad de los muros y la opulencia de las tapicerías quedaban opacadas por la presencia del sabio rey Salomón, se desarrollaba un drama humano de emociones intensas y reclamaciones desesperadas. Dos mujeres, de vestimentas simples y rostros marcados por la vida, se encontraban allí, enfrentadas por la posesión de una vida frágil, un bebé que dormía tranquilo al centro de una discordia que solo la sabiduría del rey podía resolver. La primera mujer, cuyos ojos reflejaban el brillo de lágrimas contenidas, sostenía al niño con un cuidado sobrehumano, susurrando letanías en su oído como si fuera un talismán contra el dolor que su argumento parecía atrapado a liberar. La segunda, por el contrario, clamaba su caso con gestos vehementes, señalando al niño, luego a ella misma, y finalmente al vacío, como si cuestionara a las mismas estrellas sobre el giro injusto del destino. El murmullo del público reunido, una línea de nobles y súbditos curiosos que se alineaban a ambos lados del salón, se silenciaba instantáneamente cuando Salomón, con un gesto sutil, erguía su mano pidiendo orden. El rey, famoso por su perspicacia que desentrañaba los nudos más retorcidos del alma humana, se alzó lentamente de su trono y dirigió su mirada sabia hacia las dos mujeres. Sin moverse más que lo necesario, dirigió una orden suave pero firme al guardia que, a su lado, permanecía inmóvil con una espada reluciente al cinto. «Traedme la espada», fueron sus palabras, envolviendo el aire denso en un abismo de incertidumbre. La tensión en el salón era palpable, una especie de quietud inquietante se apoderó del espacio mientras el sonido metálico de la espada siendo desenvainada añadía un filo tangible a la expectación. «Dividiremos al niño en dos, y daréis cada una parte del mismo», declaró Salomón, sus palabras esparciéndose como un sismo a través de la multitud. El horror pintó los rostros de los presentes. Sin embargo, fue la reacción inmediata de las mujeres la que justificó el juicio del rey. La primera mujer, la que aferraba al bebé contra su pecho, se desplomó en un dolor insondable, sacrificando su reclamo por el mero hecho de preservar la vida del infante. «No, mi señor, dejadla que tenga al bebé, pero no le hagáis daño», suplicó con voz rota. En contraste, la segunda mujer, al ver la decisión que salía de los labios del soberano, asintió cínicamente, preferible verle muerto que esto no suyo perteneciera a otra. Lo dicho fue suficiente. Salomón, con su sabiduría intacta y fortalecida, declaró en voz firme, «Retira la espada». Entregar el niño a aquella que mostró amor verdadero, pues madre es quien renuncia a todo por el bienestar de su hijo. La sala, cubierta por un manto de alivio y asombro, vibró con una nueva comprensión del ingenio y la justicia. El público abandonó el palacio con un relato nuevo sobre la infinita sabiduría de su rey, quien con justicia poética y mirada veraz, desveló la verdadera madre que de allí en adelante cuidaría a su hijo en paz. Desde lo alto de una colina, la antigua Jerusalén se despliega ante la vista como un lienzo en creación, donde cada pincelada representa el esfuerzo mancomunado de cientos de trabajadores. El aire, cargado de polvo y determinación, vibra al compás del sonido constante de martillos golpeando piedra. La ciudad, bañada por la luz clara de un sol brillante, se esconde y revela entre sombras proyectadas por edificios en construcción.
El templo, aún en proceso de ser terminado, se yergue majestuoso con sus columnas a medio erguir, doradas y resplandecientes como lanzas que pretenden tocar los cielos. Las paredes muestran grabados intrincados llenos de significado, relatando historias de un pueblo devoto y esperanzado. Gigantescos bloques de piedra blanca son levitados como por arte de magia, pero en realidad son los músculos y el sudor de los hombres los que desafían la gravedad bajo un cielo despejado. Troncos de cedro del Líbano, con un aroma dulce y profundo, son movidos con precisión sobre carretas de madera que chirrían bajo el peso y el calor del día. Salomón, el rey conocido por su vasta sabiduría, se mantiene en un mirador elevado, observando el avance de las obras. Su postura serena, subrayada por una túnica de un terciopelo profundo y una corona modesta que resalta más su serena autoridad que su poder, inspira a sus súbditos. Con un gesto de su mano, da instrucciones a los supervisores que recorren el sitio, asegurándose que cada detalle se atienda. La escena es un ballet de humanidad y propósito, donde cada movimiento es dictado por la necesidad de honorar a lo divino. Mientras tanto, a lo lejos, se alzan las montañas sobre el horizonte, enmarcando la ciudad sagrada que parece latir al mismo ritmo que los corazones de sus constructores. En una tarde de sol brillante, los pasillos del majestuoso palacio de Salomón estaban inundados por un aroma dulce y exótico. Comerciantes de tierras lejanas se alineaban en el gran vestíbulo, cargando cofres repletos de tesoros que brillaban con la luz del día. Oro, especias aromáticas y piedras preciosas eran ofrecidos como tributo al sabio rey, un hombre cuya fama había llegado a los rincones más remotos del mundo conocido. Entre las imponentes columnas de mármol, la reina de Sabá avanzaba con su séquito. Sus ojos resplandecían con curiosidad y admiración mientras observaba la opulencia que la rodeaba. Vestida con un traje elaborado, resplandecía y su presencia irradiaba autoridad y gracia. El murmullo de conversaciones llenaba el aire mientras los súbditos de Salomón observaban. La reina de Sabá, famosa por su inteligencia y belleza, había viajado hasta Jerusalén para conocer en persona al rey cuya sabiduría era tan legendaria como su riqueza. Mientras era conducida al salón principal, sus pasos resonaban sobre el mármol pulido del suelo. La puerta del salón se abrió ante ella, revelando el trono de Salomón, una obra de arte en marfil y oro que parecía brillar con luz propia. No era solo un asiento real, era una manifestación tangible de poder y majestad. Salomón, con su porte imponente pero gentil, se levantó para recibirla. Una sonrisa cálida se dibujó en su rostro mientras se saludaban. He escuchado mucho acerca de ti, reina de Sabá, dijo Salomón con voz suave, y es un honor recibirte en mi reino. La reina respondió con una inclinación elegante de la cabeza. La fama de tu sabiduría y riqueza precede incluso a este espectacular recibimiento, contestó, admirando las copas doradas y las mesas decoradas con intrincados diseños florales que adornaban la sala. La conversación que siguió entre los dos monarcas fue un intercambio de ideas y conocimientos. Una danza sutil de intelectos brillantes. Ambos se maravillaban de la profundidad del pensamiento del otro, cada uno encontrando un espíritu afín en su interlocutor. Mientras compartían historias de sus respectivas tierras, los detalles del lujo que los rodeaban no hicieron más que enfatizar la grandeza del momento. La magnificencia del palacio era un testimonio del alcance del imperio de Salomón, pero también un escenario adecuado para el tipo de diálogo que solo dos líderes de tal calibre podían compartir. La reunión entre la reina de Sabá y Salomón llegó a ser más que un simple encuentro de cortesía diplomática. Fue un puente entre dos culturas, un reconocimiento mutuo de grandeza cuya esencia misma trascendía el tiempo y el espacio. En ese día, la sala del trono fue testigo de algo más brillante que el oro o las joyas, la chispa de sabiduría y entendimiento que floreció entre dos de las figuras más legendarias de la historia. Sentado en su majestuoso trono de marfil y oro, el rey Salomón se sentía abatido. Había sido considerado el monarca más sabio de su tiempo, pero ahora, en su vejez, su corazón estaba lleno de preocupación y pesar. Su corona, que una vez brillaba con un orgullo inigualable, yacía ligeramente torcida sobre su cabeza. Las vestiduras reales que solían irradiar dignidad estaban ahora desordenadas, reflejando el estado interno del rey. A su alrededor, un séquito de mujeres extranjeras vestidas con trajes exóticos le rodeaban como sombras intrigantes. Algunas de ellas le susurraban palabras al oído, mientras otras le señalaban altares de idolatría en la distancia.
Era evidente que sus amores habían alejado su corazón del camino recto, y eran ellas quienes ahora proyectaban sus sombras sobre la luz que un día fue Salomón. En la lejanía, no muy lejos del palacio, se alzaban templos paganos en construcción. Las estatuas de deidades extranjeras estaban siendo erigidas con fervor, y el rey observaba cómo el humo oscuro de los sacrificios idolátricos comenzaba a teñir el cielo. Cada columna y figura eran un recordatorio de su desvío, y cada bocanada de humo era como una daga clavándose más profundamente en su alma. La atmósfera estaba cargada de un aire sombrío. Un cielo gris y opaco se extendía sobre Jerusalén, reflejando la lucha espiritual que Salomón enfrentaba en su interior. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad de sus decisiones, y cada minuto que pasaba, el peso del arrepentimiento parecía incrementarse. Mirando al horizonte, veía cómo su reino antes glorioso se teñía de una decadencia espiritual que él mismo había permitido. El rostro de Salomón, que otrora brillaba con la sabiduría otorgada por el Altísimo, ahora mostraba una mezcla de tristeza, remordimiento y agotamiento. Sabía que había fallado en su promesa de mantener la fe pura y singular de Israel. Una brisa inquietante corría suavemente por el salón, moviendo las pesadas cortinas del trono con un lamento casi inaudible, como la voz de su conciencia recordándole sus errores. Era una escena impregnada de tragedia, una epopeya de decadencia que se desplegaba ante sus ojos. Salomón, el rey que había construido el templo más magnificente jamás visto, ahora era un espectador de cómo los pilares de su reino tambaleaban bajo el peso de sus elecciones. En esa quietud estancada, comprendió que las acciones del hombre más sabio pueden también llevar a la más profunda de las caídas. El rey Salomón es una figura enigmática y fascinante dentro de las narraciones bíblicas y la historia antigua. Conocido por su sabiduría legendaria, su riqueza acumulada y sus ambiciosas obras, también es célebre por tener una sorprendente cantidad de esposas y concubinas. Según los textos bíblicos, concretamente en el primer libro de los Reyes, Salomón tuvo 700 esposas de linaje principesco y 300 concubinas. Este hecho no solo refleja su poder y prestigio, sino también los desafíos y las complejidades de su reinado. La multitud de mujeres en la vida de Salomón no era simplemente una cuestión personal. Las alianzas matrimoniales eran una herramienta política crítica en la antigüedad. Cada matrimonio con una princesa extranjera significaba un tratado de paz, una alianza estratégica o un intercambio cultural. Estas uniones eran mucho más que meros lazos de afecto personal, eran pilares fundamentales de la política exterior de su época, destinadas a reforzar el dominio y asegurar las fronteras del reino. Sin embargo, estas decisiones políticas vinieron con consecuencias que afectaron el reinado de Salomón de distintas maneras. A pesar de su sabiduría, el rey no fue inmune a los conflictos internos generados por esta abundancia de relaciones. Las influencias externas y los cultos paganos traídos por sus esposas llevaron al debilitamiento de la fe monoteísta en Israel y, eventualmente, a la división del reino después de su muerte. La diversidad cultural y religiosa que Salomón intentó controlar fue tanto una fuente de riqueza como una semilla para la discordia posterior. En cuanto a los hijos de Salomón, se sabe poco de ellos. El más prominente fue Roboam, quien heredó el trono tras la muerte de su padre. Sin embargo, su incapacidad para gobernar con eficacia y su falta de destreza política llevaron a la eventual división del reino en dos, Israel y Judá. Este fue un resultado contrario al deseo de unificación y paz que Salomón pretendía lograr durante su vida. Reflexionar sobre las esposas de Salomón y su vasto linaje nos lleva a considerar la cuestión del poder y su costo. A través de sus matrimonios, Salomón buscó asentar su poderío e influencia mundial, pero a menudo, agregó más complejidad y problemas internos en su reino. Su vida nos enseña sobre la dinámica del poder, que la acumulación desmedida y las alianzas manipuladas con objetivos egoístas pueden, a su vez, sembrar el caos y la crisis que buscaban evitar. Los relatos sobre Salomón son un recordatorio de que la riqueza material y el poder suelen ir acompañados de sacrificios personales y desafíos morales. Las narraciones bíblicas y los restos históricos de su tiempo invitan a considerar que, a la par que se adquiere conocimiento y dominio, también se queda rezagada la humildad y el sentido de propósito, que son esenciales para un liderazgo genuinamente exitoso. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activa la campanita para no perderte nuevos contenidos. Hasta la próxima.